cada jueves con Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, un día más contamos con la suerte de tener ya salidos del horno esos resultados, esos protagonistas con nombre propio. Ya sé yo que el panadero de la bolsa los ha mirado. Mirando esas cuentas de BBVA, de Sabadell y además después de haber conocido los de Santander esta semana, ¿qué destacarías de cada uno de ellos y visión del sector? Bueno, pues justo como dices, recién salidos del horno. O sea que, bueno, a ver, lo más significativo y para tranquilidad de los inversores es que los resultados son unos resultados de calidad y todo eso a pesar del afán recaudatorio de la Hacienda española, con ese Spain Banking Tax que han tenido que pagar, que también lo hizo, por supuesto, Santander y que le hizo pues reducir su incremento de beneficios del más 10% pues al más 1%. Hemos visto como BBVA ha asumido 225 millones de euros extra, que ya estos señores pagaban impuestos, ¿no? Bueno, aparte de eso, hemos visto una expansión o mantenimiento de la expansión de los márgenes de intermediación, como se podía esperar por las subidas de tipos. Hemos visto como las provisiones, incluso las provisiones en el caso de BBVA, son inferiores a lo previsto. Es decir, parece que la situación no ha empeorado. La solvencia sigue siendo elevada. El Core Tier 1 fully loaded sigue siendo satisfactorio, BBVA da un 13,1%, que incluso ha superado las estimaciones del consenso. Y por otro lado, la solvencia de los bancos, la morosidad. Bueno, la morosidad ha repuntado algo. En el caso de Sabadell ha estado en el 3,52%, se espera un 3,48%. En el caso de BBVA, pues las cifras son 3,3%, nada inquietante, pero un ligero repunte. Con lo cual, pues podemos entender que los resultados, tanto de Santander como BBVA como Sabadell, son positivos. Es verdad que hemos visto, incluso en el caso de Santander, que ha habido una cierta caída de los depósitos con toda esta crisis bancaria de confianza provocada por Silicon Valley Bank y, por supuesto, por Credit Suisse, pero no es preocupante, ¿no? Así que en su conjunto, pues yo creo que son unos resultados de calidad en un entorno bancario que, si no hubiera sido por ese, esperemos paréntesis, de la crisis bancaria de la banca mediana norteamericana, que no olvidemos que está muy fragmentada y que necesita una reestructuración o posiblemente un movimiento de fusiones y de inyección de capital, si no hubiera sido por eso, pues hubiéramos seguido con una tendencia extraordinaria que desde mediados del mes de octubre hemos tenido en el sector bancario europeo. Así que la banca comercial lo hace bastante mejor que la banca de inversión, que hemos visto numerosos despidos que creemos que van a continuar, y la verdad es que incluso en BBVA las cifras de México son mejores de lo previsto y también en España han sido mejores de lo previsto. Así que bueno, creo que tenemos una banca sólida y que se está mostrando que la subida de tipos impacta positivamente en los márgenes, pero también en los niveles de rentabilidad sobre los fondos propios. Estabas señalando, creo que decías, como mirando hacia la banca americana, precisa un proceso de reestructuración. First Republic Bank se ha presentado de nuevo, haciendo tambalearse al sector, pendiente a ver de qué va, si se le cierra o no el grifo, pero sobre todo despertando los miedos de esa crisis que parecía despejarse en torno al sector bancario. ¿Estamos o no ante una segunda ola de crisis de deuda financiera? ¿Hasta dónde crees el alcance? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, es muy complicado saber el alcance de estas crisis porque está provocada por pérdida de confianza, ¿no? Con lo cual, esto es como los celos, ¿no? Nunca sabes a dónde van a llevarte. Pero la realidad es que el First Republic Bank ha caído en lo que llamamos de ejercicio un 95,33%. Eso nos tiene que dar una pista por dónde van los tiros de la confianza. Los inversores no tienen confianza y ya lo hemos repetido muchas veces en el diario de mercados de Diva Conserva Value que la banca mediana ni siquiera había recuperado, es decir, que después de que viéramos que parece que la cosa se calmaba un poco con las líneas de crédito y con el apoyo claramente y sin ambages por parte de la Reserva Federal, la verdad es que las cotizaciones no habían recuperado. Pero sí es cierto que la gran banca, los JP Morgan, que publicaron unos buenos resultados, Citigroup también publicó unos buenos resultados, la verdad es que ha aguantado bastante bien el chaparrón. Así que intentaremos circunscribir la crisis en esa banca mediana, menos vigilada, por el too big to fail, por los stress test y que pues parece que ha hecho de su capa un sayo, ¿no? Que ha estado pues quizás no respetando los niveles de solvencia que hubieran sido deseables. Pero hay un efecto, un mecanismo de transmisión que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que al final, si la gente saca el dinero del banco, al final estás perdiendo a tus clientes, tienes que vender activos que a priori tienen pérdidas latentes en el mercado de bonos que
después de la crisis del año pasado. Todavía hay muchos bancos que por el mark to market estarían fundidos, ¿no? Es decir, que si los llevas al vencimiento no hay ningún problema, el Estado norteamericano te paga esos bonos, pero sin embargo si los llevas a vender al mercado pueden provocar un agujero patrimonial, que es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. O sea que no descartamos que eso pueda pasar en alguna otra entidad y a ver qué ocurre, insisto, con First Republic Bank, que ya capitaliza por debajo de los 1.000 millones de dólares y la verdad es que, insisto, bueno, pues según el New York Post, quiere ser rescatado por el gobierno norteamericano, ¿no? Así que, bueno, yo creo que no hemos cerrado la crisis, pero la situación parece que en Europa es algo distinta y hace tan solo un mes estábamos hablando de Deutsche Bank después de que fracasaran todas las medidas de ayuda de Credit Suisse y tuviera que ser comprado in extremis por UBS. Más allá de estos grandes asuntos del propio mercado, esas empresas, esa solidez de la banca, llegamos a la cita con la macro. Hoy vamos a conocer datos de PIB en Estados Unidos. Ayer el GDP de Atlanta lo que decía en una cuenta atrás acelerada es que cambia su previsión del 2 al 1,1%, el pronóstico del 2,5 al 1,1%, y también a la espera de qué va a pasar con la inflación, con ese IPC del consumo personal. ¿Cómo estás viendo estas previsiones? ¿Qué esperas? Y sobre todo ya enfilando a la semana que viene, puente de mayo para muchos, pero seguro que Powell no lo va a disfrutar de la misma manera para la FED, para la semana próxima. Bueno, esperemos, Eva, que Powell también lo celebre. A ver, las revisiones a la baja de las estimaciones de beneficios son claras, ¿no? Lo que comentaba, que había escuchado a Javier hablando de la FED de Atlanta, es un mazazo, de más 2,5 al más 1,1%, y seguimos la FED de Atlanta, como siempre, esas actualizaciones. Tenemos una inflación, como dicen los norteamericanos, pegajosa, es decir, no hemos conseguido todavía paliarla. Tenemos subidas de tipos que aún no han terminado y hemos visto unos movimientos muy abruptos de los swaps, es decir, de esperar hace una semana recortes de 200 puntos básicos y empezar prácticamente en el mes de junio a relegar los recortes de tipos posiblemente por parte de la FED de noviembre y que tan solo sean de 150 puntos respecto de los 200 puntos que se esperaban en el ciclo cuando la FED pivote. Y en el caso del BCE, tres cuartos de lo mismo, ya los swaps no descuentan ningún recorte de tipos este año y lo circunscribe a 2024 y 80 puntos básicos de recorte. Es poco y sobre todo que estamos retrasándolo, ¿no? Yo creo que ese wait and see que necesitan los bancos centrales después de subir los tipos va a ser la norma, ¿no? Pero fíjate, hay algo positivo y es que los resultados empresariales están manteniendo un buen tono. Hemos visto Meta, ¿no? que estaba analizando ayer muy tarde después del cierre, unas cifras bastante buenas. Hemos visto Microsoft, unas cifras extraordinarias. Google ha salvado los muebles, ¿no? Vamos a ver hoy, tras el cierre, Amazon. Es decir, la gran tecnología norteamericana sigue haciéndolo bien y, bueno, pues eso puede paliar un poquito la macro, ¿no? En cualquier caso, la desaceleración forzada por las subidas de tipos es normal, pero hemos mantenido esa resiliencia del mercado laboral, hemos mantenido unas cifras que no están del todo mal, los PMI, ISMs, etcétera, no son, apuntan a ese deseado soft landing, ¿no? Aterrizaje suave, que siempre es muy complicado, ¿no? Los aterrizajes no son tan suaves como los de Iberia cuando llegan aquí al aeropuerto, ¿no? Los aterrizajes suelen ser bastante más complicados. Yo creo que el mercado, estando en zona de máximos, ha descontado el mejor de los escenarios y podemos tener algún susto, ¿no? Este recorte de estimaciones de la FED de Atlanta es un ejemplo de que quizá hayamos sido demasiado optimistas, ¿no? Pero insisto que en el plano micro las cosas están yendo bastante mejor de lo que podíamos prever. Por completar un poco la radiografía, es verdad que me separo un poco, pero hemos conocido esos datos que va presentando China y que de alguna manera marcan la incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación en las distintas áreas, el PIB que crecía más de lo esperado, esos beneficios industriales que constatan cómo la actividad no está respondiendo de la misma manera. La lectura de esa recuperación aboca a que se vayan a cumplir esas previsiones de Pekín. Flojea, ¿cómo las estás viendo? Bueno, de verdad, el dato que comentabas de esta mañana, a las 3:30 de la mañana, pues los industrial profit están cayendo con fuerza, a doble dígito, el year on year, menos 19,2%. Pero es normal también, ¿no? Pero no olvidemos también el buen dato macro, ese crecimiento del 4,5% del dato preliminar del primer trimestre, que
podría darles ese crecimiento esperado como objetivo del 5%, que sería un buen dato. Para China, yo creo que todavía vamos a tener un segundo o tercer trimestre que podemos alcanzar el pico, pero lo que nos preocupa es que las estimaciones para el 2024 no son tan halagüeñas, con lo cual, bueno, los mercados emergentes siguen siendo una incógnita. Fíjate el comportamiento de un índice como el Hansen de Hong Kong, que hace tan solo un mes y medio estaba subiendo a doble dígito y está en negativo year to date. Es decir, Hong Kong está en negativo en lo que llamamos de ejercicio. Es decir, que las expectativas no son demasiado buenas. Y aquí hemos vendido la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Es decir, que la reapertura de China pues ha servido sobre todo para un empuje a algunos sectores, como el sector lujo, ¿no? Que lo ha hecho especialmente bien. Como ves, hemos descontado unas expectativas que son de recuperación, que son razonables, pero quizás desde un punto de vista demasiado optimista, ¿no? Pero bueno, es que China todavía tiene la burbuja inmobiliaria, ese posicionamiento en el conflicto de Ucrania bastante complejo. China quiere ocupar su peso geopolítico, que digamos supondría su peso económico, que evidentemente es relativamente importante, pero la ley de chips en Estados Unidos, los negocios digitales que están en riesgo, el conflicto de Taiwán, que no lo olvidemos que sigue ahí, y esa competencia que le está haciendo India, que posiblemente este mes ya supere en población al gigante asiático chino. Así que, no sé, hay bastantes incógnitas, ¿no? En el caso de China, pero como bien apuntabas, esos datos de industrial profit desde luego no son en absoluto buenos. Por terminar, buscando la luz, buscando desde Diva con Favalio, Pablo, ¿dónde os estáis posicionando a la hora de buscar oportunidades, a la hora de esquivar las incertidumbres y cubrirnos por ellas y buscar rentabilidad? Pues mira, está siendo complicado, ¿eh? Yo que gestiono tantos fondos y tantas carteras internacionales, reconozco que me está costando. Me está costando porque estamos viendo muchos bajistas en el mercado, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Las posiciones bajistas de los hedge funds, bajistas en el Standard & Poor's, bajistas en los bonos, bajistas y todo, ¿no? La actitud que yo personalmente he tomado ha sido, como bien recordarás, apostar por la tecnología norteamericana. Eso sí me ha salido bien porque las apuestas por Microsoft, por Google, por Apple, etcétera. Desgraciadamente no aposté por Meta, que está subiendo a doble dígito en el aftermarket, pero en su conjunto es que 8 compañías del Standard & Poor's están explicando el 82,6% de las subidas de este año. Es decir, o estás en esas o lo estás pasando mal en la gestión. Y en el caso europeo he estado más protegido, pues con algunos sectores que la verdad es que bien, salió bien la apuesta en corto del real estate. El inmobiliario no va a levantar cabeza en este entorno de subida de tipo y desaceleración del consumo. Me ha funcionado muy bien el sector telecom, que por fin con un 14,5% year to date en Europa está funcionando. Telia, hemos visto también incluso la propia Telefónica se ha quedado rezagada a Vodafone, que es una de las apuestas que hemos tomado últimamente, y el sector de ocio y turismo, ¿no? Travel & Leisure, que lleva un más 25%, también ha estado bien. Sigo muy sorprendido con los retailers, con la propia Inditex, que están aguantando, y creo que retailers y el sector autos ligados al consumo son dos sectores que están en la cuerda floja, ¿no? Si el consumo se pone complicado, yo creo que hay que nadar y guardar la ropa con retailers y con el sector auto, como hicimos desde el principio de año en el sector de real estate. Y por otro lado, bueno, estamos viendo unas mejoras del medtech, de las compañías de salud y del sector utilities, ¿no? Al final buscando posiblemente dividendos, visibilidad. Y la apuesta más complicada este año sigue siendo el sector bancario, donde yo estaba muy largo, donde te hice posiciones justo en el inicio de la crisis de Silicon Valley Bank. He retomado, pero infraponderado en el sector y, francamente, no sé cómo posicionarme. Tengo unas BNPs, tengo por ahí algunas BVA, pero no estoy todavía reposicionado en el sector. Pero, insisto, quizá la apuesta más fuerte fue la tecnología norteamericana, que es donde nos ha hecho tener una performance respecto a los índices de referencia bastante notable. Pues Pablo García, como siempre, director de Diva con Favalio, ha sido un verdadero placer este tiempo de análisis, sobre todo siempre recién salido del horno. Gracias, feliz jornada, feliz innovación. Igualmente, gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una